Cuento incluido en el libro Cuentos para sabios. El piano. Cuentan los sabios que existió un piano donde sus teclas, tanto blancas como negras, emitían un sonido especial, pues aunque era un piano y sonaba como tal, sin embargo, todo aquel que lo escuchaba olvidaba lo que estaba haciendo, pensando o hablando, y callaban al momento para entrar en una especie de trance, en comunión con la música que emitía el piano. Un día, el piano empezó a desafinar. Era evidente que una de sus teclas no emitía el tono que debía de dar. El pianista que siempre tocaba aquel piano se dio cuenta de inmediato. Algo fallaba en el sonido, una nota discordante respecto a las demás. Como tenía el oído más que hecho al sonido del piano, enseguida dio con la tecla encargada de desafinar. Pertenecía a la nota sol. Su cuerda se había destensado y no emitía sonido con la fuerza que debía hacerlo. El músico puso remedio a aquello. Luego tocó una pieza, pero en mitad de ella volvió a notar que el sonido no era el correcto. Algo volvía a fallar. De nuevo la tecla perteneciente a la nota sol. Cuando intentaba tocar la nota en sol mayor, se resistía a emitir su sonido correspondiente. El pianista, sintiendo la gravedad del asunto, llamó a un experto afinador de pianos de renombrado nombre. El experto afinador de pianos estuvo largo rato intentando que la tecla emitiera el sonido que debía emitir, pero cuando parecía que lo conseguía, de nuevo volvía a emitir un sonido diferente. No encontrando explicación a aquello, el afinador se rindió y dejó en manos del pianista a aquel piano, quien tampoco encontraba motivo alguno por lo que la tecla correspondiente a la nota sol, al ejecutar sol mayor, se resistía a emitir su sonido y volvía una y otra vez a desafinar. El pianista estaba triste, apreciaba mucho aquel piano. Con él había aprendido a tocar y junto a él había recorrido grandes y pequeños escenarios. Sabía que el sonido que emitía cautivaba a las personas, como también sabía que era único, pero no encontraba remedio para que volviera a sonar afinado. Así que sintiéndolo mucho, cerró su tapa mientras lo acariciaba por última vez, despidiéndose de él. Sentía la energía que el piano le transmitía. Era curioso, pues apreciaba cómo desde el interior del piano aquellas cuerdas hablaban. Todas preguntaban a la nota sol qué le pasaba, porque se resistía una y otra vez a dejarse afinar. El pianista escuchaba a todas aquellas voces protestar y reclamarle que por su culpa dejarían de tocar lindas melodías, dejarían aparcado el piano en un rincón y nunca más nadie pasaría sus dedos sobre sus teclas. La nota sol permanecía callada, sin vibrar apenas. Era como si su cuerda hubiera dejado de emitir cualquier sonido para siempre. De repente, el silencio se hizo de nuevo. El pianista dejó de escuchar. Unas lágrimas cayeron por sus mejillas hasta que alguna cayó sobre las cuerdas del piano. Luego otra. El pianista no podía dejar de llorar. De repente la tristeza había inundado su cuerpo, su mente, su corazón y su alma. Y volvió a sentarse al piano, y como otras tantas veces, dejó que sus dedos entraran en conexión con las teclas. No había notas que le dictaran la melodía, no había corcheas a las que seguir, ni silencios que mantener. Los dedos, sus dedos, iban siguiendo el ritmo de su corazón, y su corazón iba siguiendo el ritmo del alma de aquel piano. Nunca antes el pianista tocó una melodía tan bella, tan libre, tan anárquica, pues no podía controlar sus dedos,
Ni quería hacerlo, solo quería transmitir todo lo que aquel piano tenía que decir. Las lágrimas del pianista, su tristeza, se habían mezclado con las cuerdas del piano, pero una de ellas fue a parar a la cuerda que pertenecía a la nota sol. Esta sintió a través de la lágrima lo que para el pianista era aquel piano. Entonces supo lo importante que era para él. No podía seguir haciendo aquello. No quería dejar de sentir sus dedos sobre su tecla. No quería dejar de emitir aquellas melodías que él transmitía, no solo su música o la música compuesta por otros, porque no era solo música, era un trocito de su alma. Y aunque se había rebelado porque sonaba distinto, no podía hacerlo, porque ello suponía dejar de ir en sintonía con las demás teclas, y si ella no sonaba como debía de sonar, desmerecía al resto. Así que decidió que volvería a ser lo que era, un sol, y volvería a sonar como lo que era, una nota. Además, era feliz haciéndolo, pues junto a las otras notas y junto a aquellas manos, formaban un gran equipo, donde no solo transmitían música, sino que eran capaces de tocar no solo bellas melodías, sino, lo que era más importante, tocaban almas. Y el pianista volvió a dar conciertos con aquel piano, y la nota sol de su piano nunca más volvió a desafinar, pues se había dado cuenta que con aquello solo conseguía desmerecer el sonido de las demás.